invito a que se pongan de pie y vamos a estar comenzando la escuela dominical. Damos gracias al Señor por nuestra primera escuela dominical de este año 2022. Amén. Ya estamos en un año más. Se nos hace así como que, ¿por qué tan rápido, verdad? Pero bien, hermanos, Dios nos ha concedido llegar hasta aquí y gloria a Dios por ello. Entonces yo le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Y vamos a leer el versículo 57. Salmo capítulo 119, versículo 57. De igual manera damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Que Dios le bendiga y qué bueno que puede estar conectado para escuchar, para aprender palabra de Dios. Salmo 119, 57. Amén, le damos lectura y dice así la palabra del Señor. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Solamente este versículo, amén, es nuestra porción el Señor, significa, es nuestra herencia, es nuestro todo. Vamos a guardar sus palabras y para guardarlas pues necesitamos conocerlas, amén, por ello estamos aquí. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la bendición que nos da, Señor, de estar un día más en tu casa, poder venir, Señor, a esta escuela dominical. Te pedimos que bendigas, mira, Señor, cada una de las clases, a los maestros, nos dé sabiduría y de tu gracia, Señor, para aprender tu palabra, no solamente escucharla, Señor, sino poderla atesorar en nuestro corazón y, como dice este salmo, guardar cada una de tus palabras, ponerlas por obra, Señor, en nuestro diario vivir. Que esta enseñanza venga a ser de edificación para cada uno de nosotros, Señor, los que estamos presentes, así como los oyentes, Señor, que están viendo esta transmisión o que la van a ver. Padre, bendiga sus vidas y de igual manera, Señor, sean edificados. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así, mi hermano, cantamos este canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Ven, es hora de ante la
bendiga. Uno, dos, sí, gracias a Dios. Qué bueno que está aquí, hermanos, en el primer domingo del año. ¿Cómo se siente? Dijo alguien ahí, la libramos, ¿verdad? No, hermanos, ya ese la libramos, es parte del crecimiento. Vamos por más. Así debemos de pensar. Este va a ser un mejor año para nosotros, como hijos de Dios. Así que qué bueno que está aquí en la casa de Dios, hermanos. ¿Qué le parece si damos inicio a lo que es nuestra clase? Y quisiera preguntar antes que nada, ¿cuál es el tema de nuestra lección? La hago cada domingo la misma pregunta. A ver, alguien que me quiera compartir, hermanos. Una vida conforme al corazón de Dios. ¿Y de quién estamos hablando? Hay mucho que ahondar sobre la vida de David. Si usted a lo largo de su vida cristiana no ha tenido la oportunidad de leer o de conocer un poco más acerca de la travesía, de la cronología, de la historia, de las decisiones, de las debilidades, de los porqués y para qué de Dios sobre la vida de David, hermanos, esta es una muy buena oportunidad, porque le recuerdo que estamos viendo capítulo a capítulo, tomando las partes más sustanciales de lo que sucedió en la vida de este hombre, y la estamos aplicando a nuestra vida como hijos de Dios. Así que esta semana vamos en el capítulo número ¿cuál? 23. Quiero preguntar, ¿quién leyó el capítulo 23, hermanos? Hace tiempo. Un día contaron. ¿Saben que algunas personas a veces me preguntan a mí por qué yo no uso expositor? Las iglesias cristianas generalmente utilizan un libro llamado expositor. Son clases ya prefabricadas por editoriales o por concilios, y yo creo que es la primera vez que voy a decir aquí por qué después de tantos años. Lo he dicho en privado cuando me preguntan. No lo uso porque yo considero que el pastor, hay ocasiones en donde Dios le pone en su corazón que enseñar de acuerdo a la necesidad de la iglesia. No digo que todos debemos de pensar así, para algunos se nos facilita la enseñanza, lo podemos hacer con mejor entendimiento, pero esto tiene como propósito darnos cuenta que es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestros días, en estos tiempos, hermanos, como iglesia. Así que en la siguiente semana yo le voy a pedir que usted estudie el capítulo 24, porque hay información muy buena en donde vemos cómo es que hay una conversación entre David y Saúl, y los dos lloran, en donde pareciera ser que David le perdona la vida a Saúl, y vamos a hablar sobre la misericordia, sobre la injusticia o sobre los enemigos. Pero esta semana vamos a ahondar en el capítulo 23, que tiene que ver precisamente con la clase número 12. Ahorita vamos en la 12ª semana en relación a este tema. Y dice por aquí: en la vida no todo es tragedia, injusticia o persecución. ¿No se le hace que de repente vivimos en tiempos así, hermanos? Yo he tenido la oportunidad de conversar o convivir con personas cristianas que gran parte de su conversación está asociada con tragedias, está asociada con problemas, está asociada con luchas. Y yo quiero preguntar primeramente, ¿esto es normal? Contésteme, por favor. A ver, ¿hasta qué punto? Se dice por ahí que depende mucho la manera en la que vemos las cosas. O el vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno. O usted ve el punto negro en la hoja blanca, o en la hoja blanca ve un punto negro. Víctor.
Qué interesante que debemos de comprender de qué manera debemos entonces de obtener nuestra confianza en Dios para poder continuar. En ocasiones usted se va a encontrar creyentes que se van a acercar a usted y le van a contar y le van a decir, es que necesito que el Señor me ayude en esto porque yo sé que Él es bien bueno con nosotros y ayúdeme. Y uno empieza a hablar con ellos y uno se da cuenta que ellos metieron la patota, como decimos los mexicanos, hicieron una tranza en muchas de las ocasiones o vaya, hicieron algo indebido y van a Dios y como si Dios los hubiera puesto en una especie de prueba y Dios ahí los tiene y ellos figuran que el diablo los está correteando. Cuando uno escucha a las personas en calidad de pastor, hermanos, es muy interesante cómo es que la gran mayoría de las veces, fíjese lo que le voy a compartir, la gran mayoría de las veces los problemas que vienen a nuestra vida sí traen una causa nuestra. No es que nosotros andemos caminando y vengan a nosotros. Muchos de ellos en realidad son por causa nuestra. Y lo interesante es que en la vida cristiana debemos de aprender que si son causa nuestra, hay que saber cómo reaccionar, como lo vimos en los capítulos anteriores en las decisiones que tomó David. Pero en la ocasión de ahora, la manera en la que David actuó en realidad era la subsecuencia de una persecución. ¿Y de qué manera un cristiano sí debe de ver cuando está siendo de alguna manera perseguido o hay una persecución, tribulación, aflicción, luchas, necesidades, adversidades, pruebas? ¿Por qué se habla tanto de pruebas en estos tiempos, tanto de angustias, de aflicciones? Porque vivimos en una sociedad muy intolerante, vivimos en una sociedad muy corrupta, vivimos en una sociedad muy controversial, en donde pareciera ser que el cristianismo se ha convertido en una especie de blanco, nuestras convicciones. Hasta cierto punto la vida de David tenía esa, hasta aquí, donde vamos nosotros, tenía ese seguimiento. El rey Saúl lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía. Sin embargo, él en esta ocasión decidió ver la vida de una manera distinta. Y dice la introducción, en la vida no todo es tragedia, injusticia o persecución. Debemos comprender que nuestra relación con Dios debe estar en el lugar que Dios la ubicó inicialmente. ¿Cuántos recuerdan cuando se casaron? ¿Se acuerdan cuando se casaron? ¿O cuando se la robaron? Como aquel joven, ¿verdad? Que dice que llega a consejería con el pastor y el pastor con la cabeza agachada. ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste? Le decía el pastor. Él decía, pastor, la Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Yo hice lo mismo. ¿Ya me entendieron? Qué interesante es, hermanos, que la manera en la que nosotros iniciamos las cosas en la vida en Dios, no debemos de perder cómo empezaron. ¿Cómo empezó la vida de David? ¿Cómo aparece en el escenario del libro de Samuel? Siendo ungido como rey. Y pareciera ser que la vida de David, conforme hemos avanzado durante las semanas, se ha visto en una travesía. Y aquí vamos a ver cómo en el capítulo 23, Jonatán sí le hace un recordatorio a David y le dice, acuérdate que tú vas a ser el rey. Y mi papá lo sabe y yo seré tu segundo. Entonces, vamos a ver en esta clase cómo es que en la vida cristiana sí es importante recordar de dónde nos ubicó Dios inicialmente. Por eso yo le preguntaba a usted si se acuerda cuando se casó. ¿Cuántos se acuerdan cuando se casaron que a todas ni terminaba de hablar el sacerdote o el pastor o el juez? Y usted decía, sí, acepto. Sí acepto. ¿Sí se acuerda? Promete, sí acepto, sí, también lo prometo. ¿Estás? Sí, también, pastor, sí, sígale. Y luego usted le diría la novela, le juró amor eterno. Y luego pasan los años y de alguna manera, pues ya no es igual, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí, hermanos? Los meses, dice la hermana Carrera. Es porque de alguna manera sí pasó algo en ese punto de esa trayectoria en donde olvidamos la razón que nos llevó al inicio de esa decisión. Entonces, vamos a ver aquí, yo lo quise tomar como una analogía para ver aquí de qué manera debemos de ver los problemas si es que los estamos enfrentando en la actualidad. Y dice aquí, en el lugar que Dios lo ubicó inicialmente, tal es el caso de David. Después de un tiempo en las cuevas de Adulán, debía obedecer a la voz de Dios y continuar con los planes sobre su vida. Un tiempo donde ahora como creyentes hemos experimentado su consuelo y fuerza.
Ahora debemos seguir con fuerza y confianza en Dios. Si usted ya pasó por la cueva de Adulán, en donde usted ya fue al Señor, lloró o lloramos, fuimos a Él, nos desahogamos, le dijimos que no podíamos, nos fortaleció a través de su presencia, hay siguientes caminos o escalas que llevar en la comunión con Dios. Así que entramos al capítulo 23, en donde una vez que le habla el profeta a David y le dice, ya no es correcto que estés así, aquí te es mejor que vayas, que continúes tu camino. Y dice la Biblia que el rey Saúl da la orden, mueren los sacerdotes, escapa uno de ellos y empieza el capítulo 23. Empieza el capítulo hablando de una lucha contra los filisteos en una ciudad llamada Keila. Algunas versiones traen Q y la U, otras versiones traen la palabra KE. Dice, una vez que David sale de las cuevas de Adulán, se entera que los filisteos atacaban la ciudad de Keila y sus graneros serán saqueados. Recordemos, ¿quiénes fueron y han sido los enemigos acérrimos en lo largo de toda la Biblia del pueblo de Dios? Los filisteos de alguna manera sí los podemos interpretar, hermanos, como nuestra batalla como cristianos en contra de Satanás. ¿Qué querían los filisteos? ¿Qué buscaban? Poseer, conquistar, destruir. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Dice la Biblia Juan 10:10, ¿verdad? Y luego dice aquí, a lo que David, cuando se entera, dice que consulta a Dios sobre si debe salir a defender esta ciudad y liberarla. A lo que Dios le contesta que sí. Si usted leyó el capítulo 23 o lo está leyendo o está escuchando, usted se va a dar cuenta que dice, y David consultó a Jehová. ¿Cómo se consultaba a Jehová en el Antiguo Testamento? Yendo al sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Sacrificio. Ok. A ver, hermano, si usted trae un teléfono, apáguelo, por favor, porque ya estaba agarrando ritmo con esa melodía. Y dice aquí, ahorita vamos a entrar en esa parte, y dice aquí, dice, él va con los soldados y los hombres expresan su miedo. Vamos a figurar lo siguiente. Va un grupo de hombres con David y le dice a David, David, está siendo atacada la ciudad de Keila, los eros y los granjeros, en otras palabras, están siendo tomados y los filisteos están robando todo. David se queda en alguna manera, ¿por qué no decirlo estremecido? Y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dice que toma al sacerdote y le dice, hay que consultar a Jehová. Ahorita voy a entrar en lo que significa consultar a Jehová, por eso es que no hablo mucho de ello todavía. Y dice que la respuesta de Dios por medio del sacerdote es que le dice, sí, ve y ataca a los filisteos, porque yo te los voy a entregar en tu mano. Y dice la Biblia que David va con esos 400 hombres más otros 200 hombres que se agregaron a la cuenta. Ya eran 600, dice el libro. Y dice que cuando llega y les dice, ¿saben qué? El Señor está con nosotros. Hay que ir a defender Keila, la ciudad de Dios también. Y en los hombres, dice la Biblia, que le dicen, no. Si estando aquí tenemos miedo, imagínate en batalla. Y dice la Biblia que David vuelve una vez más con el sacerdote y va y consulta a Jehová una vez más. Y viene con la misma respuesta. Pero que en esta segunda ocasión, dice la Escritura, que esos hombres sí le acompañaron. Él va con los soldados y los hombres expresan su miedo. Aún así David vuelve a consultar, preste atención, a Dios otra vez y dice que recibe la misma respuesta. Ahora los hombres acompañan a David y a las ciudades a ir y es rescatada por él. Fíjese, cuando usted lee la Biblia, ahí en esos versículos, sí hay algún dato bien interesante. Dice que los derrotaron de una manera muy considerable, por así decirlo. En otras palabras, los aplastaron, hermanos. ¿Cómo es que un grupo de hombres que venían de Adulán, en donde estaban posiblemente esperando una sentencia, estaban en angustia, estaban endeudados, estaban con asuntos legales pendientes, estaban enojados con la vida? ¿Cómo es que ahora se arman de valor y salen a pelear? Quiero que siga la secuencia cronológica. Y luego dice aquí, ¿de qué manera se consulta o de qué manera consulta David a Jehová? Esto lo voy a explicar porque en el Antiguo Testamento está un poquito ambiguo para muchos creyentes la manera en la que se consultaba a Jehová. Algunos tienen la impresión que la manera en la que se consultaba a Dios es que subía alguien a un monte y ahí se ponía a orar y Dios le respondía. Sí hubo ocasiones en donde así fue.
Pero una vez que la Escritura dice que Moisés, por orden de Dios, establece a los sacerdotes eran los intermediarios entre el hombre y Dios. Y la manera era la siguiente: dadas las circunstancias que Adulán estaba a 3 millas del sur de Keila, o sea que básicamente David estaba cerquísimas de donde se estaba dando el saqueo, le dan el aviso a David que la ciudad era saqueada. La responsabilidad de pelear era del rey Saúl. Fíjese lo que estoy diciendo hasta ahorita. El que debía de ir a pelear en contra de los filisteos era Saúl, no era David. ¿Qué andaba haciendo Saúl? Andaba haciendo algo que no debería de hacer. También quédese con esa frase porque las vamos a ocupar más adelante. Sin embargo, David, de manera prudente, él no va rápidamente por instinto a rescatar a Keila, sino que dice que recurre a Dios. Y la responsabilidad de pelear era del rey, pero David estaba demasiado cerca, razón por la cual debía consultar a Dios y saber su respuesta. A lo que el sacerdote Abiatar, que era el hijo del sacerdote que le dio a David los panes y le dio la espada, dice que cuando él huyó, cuando estaban siendo asesinados los sacerdotes y todos los que vivían en aquella ciudad y le estaban dando muerte a los animales y a todo, dice la Biblia que él huyó, hermanos, y dentro de él se llevó el efod. Sé que no es una palabra muy común, ahorita vamos a entrar en ella. Y dice que este efod es como una especie de delantal de colores, usted lo puede ver en el internet. Haga de cuenta que es como un chaleco, y este chaleco es de color púrpura y tiene accesorios de oro. Dentro de ese chaleco existen 12 piedras de diferentes materiales y de diferentes colores. Cada piedra simboliza una de las tribus de Israel. Y la manera en la que Jehová le había dicho a Moisés que le dijera a los aaronitas de qué manera ahora se debía de consultar a Jehová, es que los sacerdotes se acercaban a cierto lugar, y principalmente en el Antiguo Testamento, al tabernáculo, al campamento, y dice que iban delante de Dios vestidos con ese efod, ese pectoral, era como un pectoral. Y dice que traían en sus manos, hay mucha, por así decirlo, opiniones encontradas entre la manera en la que consultaban a Dios. Porque dice que usaban algo que le llamaban el Urim y el Turim. Así les dieron el título. Uno significaba luz y el otro, no recuerdo en este momento el nombre, no le voy a mentir. Pero dice que esas dos posibles piedras que ellos traían en sus manos era una manera en la que consultaban a Dios, para que Dios les diera respuesta sobre asuntos que estaba fuera del alcance del entendimiento de los jueces. Mire cómo es que en aquellos tiempos Dios les estableció de qué manera se debería de juzgar. Un sacerdote tenía la capacidad de juzgar un asunto, pero cuando el sacerdote decía en sí, yo ya no tengo la capacidad para poder juzgar algo tan delicado, el sacerdote iba a Dios. Esta es la parte en donde nosotros debemos de comprender, tanto como en el liderazgo, tanto como en la vida personal. Hay ocasiones en donde nosotros, por Biblia, por palabra de Dios, por definición, nosotros sabemos qué decisiones tomar. Ya fuimos enseñados por Dios a través de su palabra. Pero hay ocasiones en donde nosotros, inclusive los creyentes o en el liderazgo, ya está fuera de nuestro alcance, hermanos. Es como si dijéramos, no hay suficiente luz para poder dar una respuesta. ¿Y qué es lo que debe hacer el cristiano? Ir a buscar a Dios en oración. Lejos de ir a buscarla pues al vecino, ¿verdad? O al Google, o al compadre, o al que anda bien mal en el Señor, debe ir a buscar a Dios en oración. Por eso es que es tan recomendable que un cristiano, cuando está en una situación en donde está fuera ya de su alcance, fuera de sus límites, el cristiano tiene que recurrir a la oración. Estas dos piedrecitas, voy a hablar bien breve, que usaban, algunos teólogos dicen, hermanos, que las arrojaban al piso, por así decirlo. Y cuando las arrojaban, las piedras tomaban un sí o un no. Era como si dijéramos, sí, dice el Señor. Hacía la pregunta el sacerdote: Señor, ¿nos vas a dar la victoria sobre los enemigos que están atacando Keila? Un ejemplo. Y aventaban, por así decirlo, las piedrecitas, el Urim y el Turim. Y si las piedrecitas caían en cierta posición, se cree que era la respuesta sí, o se cree que era la respuesta no. No hay suficiente luz en la Biblia para hablar de qué manera eran utilizadas el Urim y el Turim, a lo cual, en mi opinión, es muy bueno que no haya dicho cómo. ¿Sabe por qué? Porque se hubiera convertido en una manera de fetiche para el hombre. Otros teólogos dicen que cuando se arrojaban las piedras
las piedras cambiaban de color. Son pensamientos de acuerdo a los historiadores, hermanos. Y que cuando consideraba cierto color, la respuesta en el entendimiento del sacerdote era un sí o era un no. Por tal motivo, en realidad, no se sabe de qué manera el Urim y el Turim funcionaban. Y vuelvo a repetir que fue muy bueno. Lo que sí sucedía es que la respuesta que generalmente salía el sacerdote al consultar a Jehová por medio del Urim y el Turim, lo que sí era considerado es que sí era verdad. Era la manera en la que Dios quería responder. Así que dice aquí que este se le llamaba también el pectoral del juicio. Ahí lo encuentra en Éxodo 28 del 15 al 21. Y era utilizado para tomar decisiones difíciles. Oye, hermano mío, cuando usted va a tomar una decisión, y vuelvo al punto aquí, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué hago? Le dan el consejo y usted dice, ¿qué hago? ¿De qué manera usted sabe si es sí o no? ¿Le ha pasado? ¿Qué hace? Nomás dos ejemplos quiero. ¿Qué ha hecho usted? Compártame su experiencia. Breve, hermano, por favor. Hermana Carrera, ¿usted qué hace, hermana Carrera? Ok. Pero es interesante que nos compartiera cómo le contesta el Señor. Uh-huh. Entonces, de alguna manera buscó a Dios, Él habló a su corazón, actuó sobre la decisión y un texto le definió. Yo creo que es aplicable, que sí sucede, no decimos que es la única manera. Es aplicable. Alguien más, hermanos, que haya tenido que tomar una decisión y usted dice, esto está fuera ya de mis límites, ya busqué el consejo del líder, del hermano en la fe, del pastor, y siento que debo de tomar la decisión. ¿Qué haría? ¿Qué hace usted? ¿Qué hizo? No se preocupe, no tiene que contarnos el asunto, nomás díganos de qué manera buscó a Dios. Hermano Juan. Volvemos, otra manera distinta que no decimos que es la única, lo que deja en claro que el Urim y el Turim es bueno que haya quedado así, fuera del entendimiento del hombre para que no hiciera de él una regla. ¿Saben? Hay ocasiones en donde ya cuando está fuera de nuestro alcance, yo creo que es uno de los más comunes y vamos a tomar la decisión, se siente paz. Aunque todos digan no, usted toma una decisión y usted siente una paz. Usted dice, pero dice el Señor que sí. Y usted va y toma su decisión. Pero hay ocasiones en donde usted o yo no sentimos paz. Y aunque todos digan, sí, dale. Si usted y yo no sentimos paz, hermano, la decisión es no. Mire, ahorita el hermano Juan decía que la manera de consultar a Jehová es que sí, en realidad, cuando iba a haber una pelea, una batalla, y se tenía la pregunta, ¿vamos a ganar o vamos a perder? En Éxodo y en Levítico, la Biblia enseña, ahorita lo vamos a ver más adelante, que Dios le había instruido a Moisés que cuando fueran a la batalla, de antemano ellos ya deberían de saber que Dios les iba a dar la victoria. Pero este era por así decirlo, el protocolo, los pasos a seguir. Así como en los tiempos antiguos se levantaba el general o el rey y les decía un chorro de cosas y los animaba, Dios había establecido que se tenía que levantar el sacerdote y se tenía que poner enfrente de los soldados y les tenía que hacer ciertas preguntas y se hacía un sacrificio. Qué interesante la manera en la que Dios le da la victoria a los hijos suyos. ¿Sabía usted que cuando vemos esa comparativa del Éxodo literal en la que lo hacían los sacerdotes para la enseñanza de la iglesia cristiana de hoy, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, no solo es bueno consultar a Dios en esa decisión difícil a través de la oración, inclusive a veces el ayuno, sino también practicar la adoración, hermanos. ¿Sabe por qué la adoración? Porque la adoración trae descanso.
La adoración trae fortaleza. La adoración trae fuerzas. Y Saúl, lo vemos aquí a la comparativa de Saúl cuando dice que estaban en medio de los dos batallones, ¿verdad? Y no llegaba Samuel. ¿Qué dijo Saúl? No, este payasito no llega. Por eso le dijo el sacerdote, locamente has hecho. En otras palabras, pasaste por alto todo lo que Dios dice. Y yo creo que debemos de tener cuidado, hermanos. Estos dos, vamos a llamarlo, maneras tan distintas de actuar entre la de David y Saúl. Debemos de tener cuidado cuando vamos a una decisión sobre Dios, no actuar por impulso, no actuar por desesperación, no actuar por ventaja o por desventaja, sino aun cuando sabemos, como más adelante vamos a ver, que el rey Saúl dijo, Dios me lo entregó. En realidad Dios nunca le entregó nada y nunca se lo iba a entregar porque él ya estaba desechado y el próximo era David. Así que dice aquí, el método para salir a pelear. Era costumbre que cuando iba a indicar una batalla, es lo que acabé de decir hace un momento, el general daba un discurso de aliento y valentía a sus soldados. Por eso es que cuando usted ve las películas que se enlistan todos con sus vainas y sus arcos y sus caballos y sus espadas, y luego dice por ahí, ¡ay! Y todos agarran como locos, ¿verdad? En realidad no están tan mal, tan lejos de la interpretación bíblica, era de la misma manera como se practicaba. La diferencia es que en el caso del pueblo de Dios, dice que Dios había establecido que antes de pelear debía estar el sacerdote con ellos y daría un discurso a los soldados, recordándoles que Dios está con ellos y no debían de temer en absoluto. Hermanos, en una batalla, ¿hay bajas? Yo creo que es de las palabras que inclusive la misma historia lo marca. Siempre ha habido por lo menos una baja. Víctor. ¿Se planea un porcentaje de personal que puede fallecer ya está en el plan? Pero ya hay bajas, o sea, no es que se prejuicien, es que es un hecho. Lo planean de que va a haber bajas. ¿Y qué porcentaje tal vez? Así es como se planea, lo hace de una manera muy ilógica, pero lógica porque es la realidad. Pues para nosotros los civiles sería insensible, pero la realidad es que es una manera muy en términos de milicia, muy real. Ahora, preste atención aquí. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión en Dios, siempre usamos esta frase, hay riesgos. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay riesgos. No sabemos cómo van a salir porque todavía no vemos el resultado. Dios había enseñado a su pueblo, dice Éxodo 22, si alguien ahorita me ayuda, por favor, y Deuteronomio 22, y ahorita me ayudan con Deuteronomio 28. Dios le había dicho al pueblo, va a pararse un sacerdote, de hecho todo el capítulo 20 está dedicado a las leyes de la guerra, de qué manera debían de salir a pelear. Y dice la Biblia que salían todos los soldados, ya sea que el enemigo viniera a ellos o que Dios los enviaba a pelear. Los soldados en su naturaleza humana tenían miedo, hermanos. Toda persona que, miren, voy a usar este ejemplo. Los bomberos, los detectives, los trabajadores federales, migración, policías, cuerpo policíaco, todos los que están con un arma o al servicio de la seguridad, hermanos, todos ellos pasan por un entrenamiento, pero también por una realidad humana, que así como pueden salir, ¿qué? No pueden volver. Y había una ley en el pueblo de Dios que Dios le había dicho al pueblo. Ustedes deben de saber que antes de salir a pelear, yo les tengo que recordar que yo estoy con ustedes. Pero lo interesante de esto, ahora ya va la aplicación hacia nosotros, es que a pesar de que nosotros al tomar decisiones tomamos riesgos y hay un grado de inseguridad que es muy natural, hermanos, no es pecado, no es que la inseguridad o el miedo se apodere del cristiano, es que somos humanos. Aún así, dentro de esas leyes, Dios le recordaba a su pueblo, yo estoy con ustedes y van a ganar. Y había unas cláusulas por ahí que decían así, si no has estrenado tu casa, ve y estrénela porque si no regresas, alguien más la va a estrenar. O sea, el Sancho, ¿verdad? Diríamos por acá. Si te casaste, si no has estado con tu mujer, ve y regrésate porque para eso te casaste. Si compraste tierras, si no las has disfrutado, regrésate. ¿Quién tiene Deuteronomio 22? Léanlo, por favor.
y hablará. Era el sacerdote. Fíjense qué interesante. ¿El sacerdote qué representa? El intercesor entre Dios y el hombre. ¿Qué representa para nosotros la toma de decisiones que está en medio de nosotros? ¿Qué representa para un creyente la toma de decisiones quien está en medio de nosotros? Si para el pueblo de Dios era un sacerdote antes de salir a la batalla, ¿qué es para un cristiano? A ver, acá dicen que Jesús, su palabra, sus promesas, ¿qué más? Qué interesante cuando la gente nos dice, dígame pastor, ¿qué hago? Nos quedamos así. No le puedo decir qué hacer. Le podemos dar palabra de Dios y le podemos dar recomendaciones y la podemos guiar y orientar, aconsejar, dirigir, pero nosotros no le podemos decir qué hacer con su vida. Si un líder, un pastor lo hace, se llama un hombre autoritario, se llama un hombre controlador, manipulador. Ningún pastor debe de decirle a la gente qué hacer. Nosotros solo recomendamos, instruimos y apacentamos. ¿Y sabe por qué lo digo, hermano? Porque hay muchos que le dicen a la gente qué hacer y qué no hacer. No estamos para eso. Vamos para enseñar y predicar. David, en esta ocasión el pueblo de Dios sobre las leyes de cómo salir a la guerra, era el sacerdote. Entonces sí, tengo un sacerdote enfrente, puede ser el pastor, pero también tengo la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Tengo miedo. Entonces había una cláusula. Se fijó que cuando fue David por primera ocasión y le dijo a los soldados, vamos a pelear a liberar Keila, ¿qué dijeron los soldados? Tengo miedo. ¿Qué dice el 8? Deuteronomio 28. La versión que leyó nuestro hermano Víctor es una versión muy pesada, ¿verdad? El que se sienta pusilánime, retáchese. ¿Qué es un pusilánime? ¿Me lo pueden suavizar? Un cobarde. Fíjese, hasta eso. Dios no forza a nadie. ¿Te sientes cobarde para ir a la batalla? No vayas. ¿Por qué será que Dios le dio esa cláusula en las leyes de guerra que si sentían miedo no fueran? Esa es una buena señal, porque pueden contagiar a los demás. ¿Por qué más? Porque no se puede tomar una decisión sobre una inseguridad. En la vida cristiana, cuando tomamos decisiones, no tomamos decisiones porque no hay de otra. Tomamos decisiones porque es lo que Dios nos dice que hagamos. Si tomamos decisiones porque no hay de otra, perdóneme, pero estamos entrando en la clasificación pusilánime, cobardía. Así de simple. Y Dios respetaba al hombre y le decía, no quieres pelear porque te sientes pusilánime. Por eso David volvió en segunda ocasión al pueblo, al sacerdote, y a decir, ¿quieres que peleemos? Y Dios le contesta, sí. Y luego dice la Biblia que regresa con los soldados. Desconozco qué discurso le habrá dado David para poderle llegar a los soldados y que en esta segunda ocasión cambiaran de opinión. Pero lo que sí se registra en la Biblia es que esta segunda ocasión los soldados salieron a pelear. Así que dice aquí, David consulta a Jehová una segunda vez más y dice, los soldados inicialmente rechazan el mandato, lo que acabé de explicar, de pelear por lo que era legal. No debían pelear con miedo, a lo que David vuelve a consultar a Jehová por medio del sacerdote Abiatar, utilizando el efod que se le llamaba el Urim y el Turim, que viene siendo un signo de fe y de persistencia lo que hizo David. ¿Sabía usted que David pudo haber dicho, no señor, pues no quieren pelear? Pues si ellos no quieren, pues ni modo, yo tampoco. ¿A quién le ha pasado que en su vida cristiana, ya sea en su matrimonio, en el ministerio, entre los hermanos en Cristo, usted tiene un deseo en su corazón de hacer algo? Ya sea un negocio, servir a Dios, ya sea bendecir a alguien, ya sea cambiar el rumbo de las cosas. Y luego lo consulta con las personas secundarias a usted, sus subordinados, por así decirlo, ¿verdad? Y luego nadie le apoya. Luego usted dice, bueno, pues nadie quiso. Para el otro mes, ahí para la otra.
¿A quién le ha pasado, hermanos? Preste atención lo que hizo David. David se pudo haber sentado y legalmente, por así decirlo en términos bíblicos, se pudo haber sentado y pudo haberle dicho al Señor: estos no quieren pelear por Keila, yo no los puedo forzar. Pero dice la Biblia que fue una vez más. Por eso le llamamos un signo de fe y de persistencia, por lo que ya había hablado inicialmente. En esta segunda ocasión los soldados le acompañaron y ahora sí derrotaron a los filisteos y salvaguardaron la ciudad. Qué bonito es, ¿verdad, hermanos? Ver cómo se puede cambiar el sentimiento, la actitud o el espíritu. No me refiero espiritualmente hablando, me refiero en el sentido de la actitud de cobardía. Cuando uno dice no se puede y luego alguien lo motiva a uno y le dice sí, sí se puede. Y usted dice sí, sí se puede. O si alguien a usted le dice sí se puede, usted dice no, ya le dije que no se puede. Qué bonito, ¿no, hermano? Cuando cambiamos la opinión de alguien. O usted es de los que a la primera se cansa. Somos de los que a la primera nos damos por vencido. Eso es muy común, hermano. ¿Sabía usted que en la vida cristiana es muy común que las cosas no siempre salen a la primera? De hecho, muchos hombres de Dios, en el carácter que Dios forjó sobre de ellos, no fue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, fueron un montón. ¿Y sabe por qué? Porque se forja un carácter de determinación en la comunión con Dios. Y luego dice aquí, ¿verdad? El rey Saúl se entera que David estaba en Keila. Una vez que David trae la victoria, amaga a los filisteos, vuelve a resguardar la ciudad de Keila, que era fortificada, por cierto. No había salida, porque en aquellos tiempos se levantaban murallas. No es sobre todas las ciudades, pero esta sí en particular. Dice, una vez que se entera el paradero de David, el rey Saúl, fíjese la frase que él dice: Dios me lo ha entregado. La frase común de muchos creyentes o de muchas personas cuando sienten que tienen la ventaja y dicen: Dios me lo ha dado. Oiga, como cuando usted o yo nos encontramos algo o alguien pierde algo y nosotros no los encontramos y nosotros decimos: Dios me lo entregó. ¿Realmente Dios no lo entregó? Como cuando, no sé, hace una transacción y le dan dinero de más: Dios me quiso bendecir. Perdóneme, hermano, pero eso es usar el nombre de Dios en vano. Saúl usó el nombre de Dios en vano. Que de hecho a estas alturas Saúl ya estaba bien loco. Que cuando entremos en la parte ahí más adelante y hagamos la comparativa de cómo fue cambiando la actitud de Saúl, Saúl ya estaba prácticamente, hermano, desquiciado. Así como me escucha, lo vamos a seguir viendo más adelante. Y dice aquí, frase para dar por hecho de que Dios así se lo había sentido y se lo favorecía. ¿En realidad Dios se lo había entregado? No, porque Dios ya lo había rechazado, ya lo había prácticamente desechado. Al enterarse David, vuelve a consultar a Dios y le dice que los de Keila lo entregarán. Fíjese, cuando David se entera de que Saúl viene sobre de él, una vez más, recalco, va David con el sacerdote Abiatar y le dice: necesito que le preguntes al Señor si los de Keila me van a entregar. Vaya la pregunta. No preguntó si se lo entregó a Saúl, preguntó si los de Keila lo iban a traicionar. Y viene la respuesta y le dice: sí, los de Keila te van a entregar. Y luego dice aquí, por lo que David tiene que huir a los refugios del desierto en los áridos cerros de Zif. A pesar de que el rey le perseguía, Dios no lo entregó en sus manos. Decide entonces así el rey suspender la campaña. ¿Por qué resuspende la campaña el rey? ¿Alguien lo recuerda? El rey suspende la campaña, hermanos, porque recuerde que llegaron a avisarle que los filisteos estaban atacando el país. ¿Y cuál era la responsabilidad del rey? Proteger al país. ¿Qué andaba haciendo Saúl persiguiendo al ungido de Dios, verdad? ¿No se da cuenta cómo se desquicia la relación de las cosas divinas? Y sin darnos cuenta podemos estar afectando los mismos planes de Dios que jamás van a ser estorbados. Y lo dice aquí, el rey se entera que, ya lo leímos eso. Y dice aquí, Jonatán vuelve a ver a David, vuelve aquí la aparición, en donde le dice, se ven en un lugar, en un Ores, por así decirlo, de la ciudad. Dice, una vez que más que Jonatán ve a David en Ores, dice que lo anima a desistir y a seguir confiando en Dios. A ver, ¿por qué le dice así? No desistas, no tengas miedo, confía en Dios. ¿Por qué le habrá dicho esa frase?
Así dice la Biblia. A ver, hermanos, ¿cuántos ataques llevaba David? Llevaba muchos. Lo intentó matar personalmente en 2 ocasiones. Públicamente el rey Saúl dijo que lo quería perseguir. Culpó a su hijo de proteger los intereses de un extranjero en vez de la misma realeza. Lo persigue y le da muerte a los sacerdotes. Una manera de decirle a David: si no me importan ellos, tú mucho menos. Va y lo persigue a Keila y todavía se le ocurre decir, dice el Señor, que Él me ha favorecido y ahora eres mío. ¿Se da cuenta toda la presión emocional que había sobre la vida de David, hermanos? ¿O usted cree que David era de hule? ¿Usted cree que David era como Rambo, que le daban un navajazo y nomás le hacía así y seguía peleando? ¿Usted piensa que era Bruce Lee, que le daban 10 golpes y pégale? Es que hago estas analogías porque es totalmente comprensible la humanidad de David, y de la misma manera en que la relación con Dios de nosotros como cristianos hasta cierto punto es golpeada, hermanos. Es golpeada la relación entre nosotros cuando nosotros buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas quiere atacar nuestra vida, porque el sistema social en el que vivimos quiere hacer que cedamos, la cultura quiere que cedamos, y son golpes que llegan a la mente, al corazón, a la memoria, a las emociones, al cuerpo, a la cartera, a la vida espiritual. Y esto así va a ser siempre. Si usted y yo pensamos que la batalla se va a detener, no se va a detener bíblicamente. Pero es como dije al inicio: ¿cómo queremos luchar o vivir la vida cristiana? Siempre hablando de las aflicciones, siempre hablando del dolor, siempre hablando de la tragedia. ¿Cómo queremos vivir la vida cristiana? ¿Viendo el punto sobre la hoja negra o sobre la hoja negra el punto blanco? ¿Cómo lo queremos ver? Miren, cuando un cristiano comprende que todo esto es parte de la vida cristiana, parte de la vida en Dios, no es que un cristiano se acostumbre, sino que un cristiano ya está percibido lo que le espera la relación con Dios. Jesús dijo claramente: en el mundo, ¿qué? Tendrás aflicciones. Tendrás. No prometió el Señor una vida de flores. Por eso mucha gente, de una manera muy, muy sincera, cobarde pero sincera, por eso dicen: yo no le entro al cristianismo porque está pesado, es para valientes. Y sí, es cierto. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hermana Angélica. Entonces vemos la comparativa de cómo Saúl, aun cuando ya había sido desechado por Dios, si lo vemos desde este panorama imaginario, Saúl se hubiera arrepentido y hubiera dicho: bueno, pues ya la regué, ya el Señor tomó una decisión, voy a hacer lo que me corresponde. Sin embargo, él se empecinaba, en otras palabras, se aferraba. Entonces, sí es cierto, bien dijo el apóstol Pedro: si vas a padecer, padece por la causa de Cristo. Así dijo, o sea, en otras palabras, todos vamos a padecer. Entonces dice aquí que una vez que vienen estas palabras sobre David, dice: ya que su padre no podrá atraparlo y él lo sabe, que será el próximo rey. Un rey que ya había sido destronado por Dios y quería darle muerte al siguiente rey. ¿A qué se le hace familiar esto? Un diablo que ya fue sentenciado, que ya fue juzgado, ya fue condenado, y que quiere hacer que los hijos de Dios vayan a donde él va. ¿Sí ve la comparativa? Y no solo eso, se da cuenta que el rey Saúl no rajaba leña, como decimos los mexicanos. El diablo tampoco raja leña, no raja, por eso busca, porque sabe que ya se acabó todo. Y luego sigue diciendo: por lo que los habitantes de Zif avisan al rey que se encuentra en su territorio, y mientras Saúl y su ejército les buscaba por un costado, David caminaba por el otro costado. Cuando el rey ya estaba a punto de capturarlo, le avisan al rey
que los filisteos atacaban, por lo que vuelve a Israel. Y ahí viene la parte hacia nosotros. ¿Cómo Dios quiere que continuemos el camino? David nos recuerda que nuestro deber como creyentes es caminar y no detenernos sin importar las adversidades. Así que, ¿cómo debemos continuar? 1, haciendo lo que sabemos hacer. Primera de Samuel 23:2. Haciendo lo que sabemos hacer. ¿Qué fue lo que hizo David al enterarse que la ciudad de Keila estaba siendo atacada? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Consultar a Jehová si peleamos o no. En otras palabras, el Hijo de Dios, cuando la Biblia enseña qué es lo que debe de hacer el cristiano en el camino, simplemente recuerda de dónde vienes. ¿Qué es lo que la obra que Dios hizo en nuestras vidas? ¿Quién tiene por ahí 23:2? Ya me imagino yo, hermanos, por ahí en ciertas situaciones o eventos en la vida en donde la pregunta es, ¿qué hacemos, Señor? ¿Usted cree que el Señor dice, no, pues ya todo para atrás, hombre? Ya guarda el equipaje y vete para atrás. ¿Nos dirá decir eso, Señor, hermanos? Jamás. Generalmente la respuesta de Dios es, continúa. Y luego dice aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces cuando vamos sobre el camino? 2, recordar que un no significa para Dios. 1 Samuel 23:4. A ver. Sí es cierto. Ahorita yo hacía mención de este punto y lo remarco nuevamente. En la vida cristiana no todas las personas nos van a apoyar. No todas las personas van a creer en su ministerio, en sus dones, en lo que Dios le ha dicho que usted haga, en la oración, en la respuesta. No todos le van a creer, hermanos. Pero un no de los hombres no significa un no de Dios. ¿Sabe cuántas personas y cuántos creyentes bajan la guardia porque un pastor les dijo que no? Porque el pastor les dijo no. Porque cuando lo hicieron mal y parecía un no y lo dejaron de hacer. ¿Cuántos creyentes no tienen promesas de Dios y porque ya lo intentaron una vez y no sucedió, ya no lo vuelven a intentar? O lo limitaron. ¿De cuáles es usted? ¿De los que se aferra o los que nomás a la primera me dicen y ya entendí? ¿De cuáles es usted, hermano? Mire David, los soldados le dicen, no vamos a pelear. Y legalmente los soldados no podían ser obligados. Pero David vuelve a ir a Dios. En otras palabras, David, en su corazón, él sentía que sí debía de ir a pelear a favor de Keila. Sin embargo, ahí vemos en la escritura que en esta segunda ocasión, cuando les va y le dice a los soldados, pareciera ser que los soldados se reaniman. Vuelvo a repetir, ¿cómo lo habrá hecho David? No tengo idea. Pero lo que sí sé es que ahora sí salieron a pelear. Hermano, vuelva a hacerlo. Si falló a la primera, no se preocupe, vuelva a intentarlo. Si no se dio a la primera, no se preocupe. Otra vez, vaya a Dios, Señor, me equivoqué yo, te equivocaste tú. No, pues hasta la pregunta es obvia, ¿verdad? Pues fuiste tú. Ah, bueno, entonces significa que voy otra vez a entrar y a darle. Pero ya pasaron 2 veces, 3 veces, 4 veces. Mira, si Dios te dijo que sí, la Biblia enseña que las puertas que Él abre, nadie las cierra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque aparentemente la puerta la cierra Dios, aparentemente, si Dios ya te habló en oración, ya te habló a través de su palabra, de un consejo, a través de los medios que utiliza para hablar a nuestro corazón, a nuestras convicciones, si ya te habló y es un sí, dale. Si es un no, quédate, no importa. Aquí lo que importa es obedecer a Dios, hermano Daniel.
¿Mm? Alcalde, gobernador. ¿Mm? A ver, hermanos, quisiera alguien compartir la respuesta del hermano Daniel en base a sus experiencias. Él fue muy clara su pregunta. Vamos a dejar algo muy claro. No lo sabemos todo. Hermano Juan. Mi experiencia ha sido la combinación de los dos. Muy bien. Ha habido ocasiones en las que el Señor me ha dicho que sí, y voy y toco y no, No. y no, y no. Y después, gracias a Dios, como Dios abrió la puerta, se abre. Y me ha pasado también la vez contraria en la que yo he dicho, es que yo siento que sí, pero sin consultar a Dios me aviento porque yo sentía que sí. Uh-huh. Y era un no, por lo tanto es de regresar nuevamente con Dios. Entonces, a veces hasta pedirle perdón porque uno la regó. Entonces creo yo que es algo que se aprende, es algo que se aprende con la experiencia con Dios y es algo que conforme va también creciendo la relación con Dios, el Espíritu, uno empieza a entender, a escuchar y a sentir la posición del Espíritu Santo y lo que lo está guiando a uno a hacer. Y de ahí toma uno la decisión para seguir adelante o para parar, desistir. Y sí es una combinación, porque si se dan cuenta, ¿qué fue lo que hizo David cuando llegó después de llorar de una manera frustrada y amarga y dolorosa con su amigo Jonatán, que llegó a donde estaba el sacerdote? Le mintió al sacerdote. Él podía llegar con el sacerdote y decirle, necesito consultar a Dios sobre este asunto. No lo hizo. Esa experiencia seguramente lo llevó ahora sí consultar a Dios. Entonces, sí es una combinación, porque nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, hermano Daniel. Que es muy buena la pregunta porque nos ayuda a los demás. No nacemos aprendiendo, hermanos. Tomamos decisiones en la vida cristiana en donde hay veces que sí es cierto. La Biblia es tan clara que nosotros la confundimos. Y a veces la situación está fuera de nuestros límites y dejamos de recurrir a Dios y utilizamos nuestras estrategias humanas. Vamos aprendiendo. Oh, sí. Uh-huh. ¿Cómo? El mundo espiritual. Uh-huh. Sí. Es el don de la fe. Sí. No.
Y aunque su comentario disminuye el rating, ¿verdad? Imagínense predicar, en el mundo tendremos aflicciones. No, pues no da muchas ganas de decir amén, ¿verdad? Amén, no, ¿verdad? No. Hermanos, en el mundo hay tribulaciones. Y luego no, pues es como cuando le dicen a uno, ¿te quieres casar? Sí. Bueno, pero no tengo casa. Bueno, pero todavía no tengo carro. Y le empiezan a uno a sacar todo, ¿verdad? Bueno, pues mejor nos esperamos o mejor ahí nos vemos, ¿verdad? La realidad es que la vida cristiana no ha perdido su esencia. Presentar un evangelio fácil, rápido y sencillo es una de las mentiras más grandes que le podemos dar a las personas. Es una de las mentiras peores y Dios no nos llamó a eso. La experiencia de David, como usted dijo ahorita anteriormente, sí es cierto, todo lo veía sencillo, pero hubo un punto en donde tuvo que madurar sobre el fuego para poder más adelante, que lo vamos a ver en definición, cómo gobernó a Israel. Que ese gobierno fue la experiencia de la persecución que llevaba. Entonces, dice aquí, orar en todo momento como signo de dependencia y dirección. Fíjense, 4 ocasiones en el capítulo 23, David consultó a Dios. 4. O sea, en otras palabras, David no mediaba. No, yo quiero estar bien seguro. Y luego dicen los creyentes de ahora, ¿verdad? No, pastor, ya no se necesita orar tanto, ¿verdad? Ya nomás, Señor, ahí voy contigo, Señor, por ti esta y por las demás. No, tenemos que orar. No, pastor, ¿cómo que vamos a orar? Pues, ¿qué piensa, mi hermano? ¿Que todo es así, nomás así, ya, y ya? Pues sí, muchos dicen, es que todo es oración. A ver, ¿y por qué no decimos todo es comedera y todo es gastadera y todo es sueño y todo es trabajo? ¿Por qué no decimos eso, verdad? Bien, y por último, recordando nuestro llamado inicial. Fíjese las palabras que le dijo precisamente David a Jonatán a David, ¿verdad? Te quiero recordar que mi padre sabe que tú vas a ser el rey. Te quiero recordar que no desistas. En otras palabras, este camino, hermano, es volver a recordar quién nos llamó. Es volver a recordar quién nos dio la palabra. Y sobre de ello, continuar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya se me fue el tiempo. Por favor, lea el capítulo 24. La semana que entra también está muy bueno para el entendimiento de nosotros. Vamos a ver cómo le perdona David la vida a Saúl. Y le decían los amigos a David, el Señor te lo ha entregado. Y me río, hermanos, porque yo imagino a Saúl allá adentro, a David adentro de la cueva, en la misma cueva donde estaba Saúl y David. O sea, en otras palabras, durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Y dicen sus amigos, ya te lo entregó el Señor. Y fíjese qué interesante que por la presión emocional, presión de los amigos o los soldados de David, ¿sabe qué hace David? Va y le corta un cacho a la capa y después David se arrepiente. Ni una capa, un pedazo de capa le hubiera cortado a este hombre de Dios. Pero bueno, ahí también hay enseñanza. No estamos ni para amenazar ni para tomar poquita ventaja. El Señor dice nada. Hay que respetar, ¿verdad? En fin, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, hermano. Si le quiero, por favor, aquí de pie a nuestro hermano Víctor Jara. Hermano, despídanos en oración, por favor.